Hola mi gente, bendiciones. Una vez más, bienvenido a su programa Resplandece Hoy con su hermana Yelisa Vázquez. En esta semana vamos a estar dialogando acerca de un tema muy importante que el Señor depositó en nuestros corazones y que como tal quiero compartir con cada uno de ustedes. Así que en sus hogares o donde te encuentres, ponte cómodo para que prestes atención y escuche muy atento todo lo que vamos a estar hablando y compartiendo en este día. Y sin más preámbulos, vamos entonces a empezar este tema. Está titulado Una generación escogida con una asignación especial. La cita bíblica con la que vamos a estar asentando este tema está en Nehemías capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Después de haber leído esta porción de la palabra de Dios, podemos ver que el escritor Nehemías deja evidencia de que él se encontraba triste porque su pueblo estaba destruido a causa de su desobediencia. Y en tal sentido, esto muestra esencialmente el tema que estamos tratando, una generación escogida. Cuando hablamos acerca de una generación, se refiere a todas las personas que nacieron aproximadamente en el mismo periodo. Es decir, aquellas personas que fueron seleccionadas en ese tiempo. Entonces, cuando especificamos acerca de escogido, esto se refiere a que es algo que es seleccionado. Por ende, una generación escogida se le delega una asignación especial. Entonces, en palabras más simples, más llanas, generación escogida es aquella que fue seleccionada para que cumpliera una asignación especial. En tal sentido, es para que cumpla el propósito de Dios en la tierra. Es por ello que ustedes se han dado cuenta que en el trayecto de la vida de ciertas personas, usted se pregunta, pero ¿por qué esa persona es diferente? ¿Por qué esa persona no se comporta al igual que los demás jóvenes de su generación? No, porque es una selección de su generación para hacer la diferencia, para cumplir una asignación especial, para llevar a cabo un propósito. Y tú me preguntarás, ¿cuál es el propósito? Pero yo no lo sé, porque Dios quizás tiene un plan específico contigo que es totalmente diferente al que ya tú tienes planificado. Sus planes son perfectos y Él solamente entiende qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y a veces nosotros ignoramos que somos esa generación escogida para marcar la diferencia. Esto es precisamente lo que pasa con Nehemías. Nehemías vivía en un tiempo en el cual su pueblo había pasado por un momento de desolación y afrenta. Ese pueblo había sido cautivado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios le había permitido que Babilonia fuera el agente de juicio contra Israel por el pecado que habían cometido ante el Señor con idolatría y rebelión con él. Es decir, este pueblo, como mencioné anteriormente, estaba en gran mal y afrenta, estaba destruido. Entonces, la nación de Babilonia derrumbó totalmente las murallas y ese lugar quedó destruido, quedó devastado. Las personas que vivían en ese lugar fueron cautivados y fueron llevados a otro lugar para que trabajaran y sean esclavos por las otras naciones. Los que quedaban estaban muriendo de hambre y de tristeza, de dolor, debido a la triste situación que se encontraba Israel. Pero había un hombre en un lugar inquieto, incesante, por saber la situación que pasaba su pueblo, su nación. Este era Nehemías. Narra la historia que él era empleado de Atarjerjes, trabajaba para el rey en ese entonces de Babilonia. Y él le pregunta a unos de sus compañeros que tuvieron la oportunidad de visitar su pueblo, y le preguntaron que qué había pasado con esa nación luego después de haber sido cautivada.
la triste noticia fue que no quedaba nada positivo en ese lugar. Y eso comenzó a inquietar en este joven de orar ante la presencia del Señor y clamar ante Dios por el pecado que habían cometido y pedirle misericordia por su pueblo. Comenzó a pedirle al Señor que atentamente escuchara su clamor y que le diera la oportunidad de reedificar las murallas de su pueblo. En una ocasión estaba un poco temeroso porque iba a hablar con el rey y sentía miedo de que el rey rechazara totalmente su propuesta. Pero antes de todo, él vino a los pies del Señor y le oró y le clamó y le dijo: Señor, si a ti te place que yo vaya a ese lugar, te pido, Dios, que ponga gracias en mí y que el rey me permita ir a ese lugar. Estoy parafraseando la palabra, pero yo lo estoy llevando a un término en lo cual yo quiero que tú entiendas el motivo de este tema escogido con un propósito. Nehemías se encontraba en una tierra lejana de su pueblo, desconocía totalmente lo que pasaba con su generación, desconocía la situación actual evidentemente porque preguntó qué era lo que pasaba en su lugar. Mas sin embargo, el corazón de él estaba conectado con su pueblo, porque al momento de él preguntar, al momento de él indagar por la situación actual de ese lugar, era porque ya de él emanaba una necesidad por volver a restaurar su lugar de nacimiento, y este era el pueblo de Israel. El Señor ya venía tratando con este joven y comenzó a darle sabiduría, a darle entendimiento para cuando se acercara al rey en ese momento, quien era Atarjerjes, le diera la oportunidad de poder salir de Babilonia e ir a reedificar las murallas caídas de su pueblo. Asimismo pasó, le dio la oportunidad y en ese momento él no solo le dice que le deje ir, sino también que le dé una carta para cuando pase por las ciudades que tenía que pasar para llegar a su pueblo, le dieran el permiso de cruzar y no poner ningún tipo de límites, pueda cumplir el propósito por el cual se le había entregado. Nehemías vivía en una generación de destrucción. Nehemías vivía en un lugar donde su pueblo estaba siendo esclavizado y utilizado para servir a otra nación. Mas el Señor depositó en este joven un entendimiento y una sabiduría para que él pueda ser esa persona preparada, porque más adelante dice la historia que el Señor le dio la visión a este hombre para que pudiera ver las necesidades que tenía su lugar de nacimiento y poder levantar las murallas de su pueblo. Entonces, mis queridos amigos, no sé ¿en qué tiempo usted está viviendo en estos momentos? Si usted está viviendo en una generación pecaminosa o en una generación plagada en el pecado, que lo único que usted ve en comparación a lo que yo pienso, porque yo soy joven al igual que usted, vemos un grupo de jóvenes donde solamente están incluidos en cosas pecaminosas, dañinas, en vicios, en droga, en la prostitución, en la pornografía. Usted se sienta a hablar con la generación de este tiempo y solamente le va a aportar cosas negativas. Pero dése cuenta que si usted está escuchando esta palabra en estos momentos es porque traigo noticias positivas a tu vida. Ojo, tú eres una generación escogida. Yo no sé cuáles son las herramientas que Dios te ha entregado para que tú marques la diferencia en ese grupo donde tú te encuentras, que solamente habla de droga, que solamente habla de prostitución, que solamente habla cosas negativas y que inclinan al pecado. Pero hoy yo vengo a decirte que tú estás incluido en ese lugar y es para que tu propósito se cumpla y puedas hablar cosas positivas a esta generación que solamente está consumiendo cosas que no le agradan al Señor, y rompas con esa cadena y comiences a libertar a través de tu testimonio a tu generación. Yo no sé si tú tienes el mismo espíritu de Nehemías de comenzar a levantar los muros de tu ciudad. Ahora, tú estás dispuesto a levantar las murallas de tu generación.
generación, de esa generación que esté dispuesta a buscar al Señor aunque el tiempo esté difícil, de esa generación que esté preparada o que esté dispuesta a guerrillar contra el pronóstico y levantarse y ponerse en pie de guerra para luchar por una generación que ame a Cristo de verdad y de corazón. Yo creo que en ti hay un potencial tremendo de parte de Dios, solamente tú no te has dispuesto a comenzar a crear cosas diferentes. Nehemías en su tiempo quizás hubiese tenido la excusa: no, es que el rey no me va a dejar salir de este lugar a ir a levantar un pueblo. No, es que yo no tengo las capacidades necesarias para ir a ese lugar a quizás a levantar algo que pudiera ser de bendición a mi nación. No, Nehemías no miró nada de eso. Él se arriesgó y se levantó y fue allí a donde tuvo que ir a levantar lo que tenía que levantar, porque él creyó en el Señor. Él creyó que el mismo Dios que le prometió salvación era el mismo que iba a estar con él en ese momento. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 8, Nehemías diciéndole al Señor: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os lo dispersaré por los pueblos. Pero si volviere a mí y guardares mi mandamiento y los pusiere por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es decir, que aunque su pueblo estaba disperso, él le recordó una promesa que Dios le había dado a Moisés en un tiempo. Él le dijo que aunque su pueblo esté regado por el mundo, si su pueblo se humillara delante de él, él nuevamente lo iba a rescatar, porque adoraban su nombre y estaban reconociendo su pecado. En este momento yo quiero decirte que si tú crees que por tu pecado el Señor no va a tener misericordia contigo, quiero que sepas que si tomas una decisión de arrepentimiento y vienes a los pies de Cristo y le dices: Señor, que te perdone, Él va a ser misericordioso, te va a perdonar y nuevamente te va a redimir al lugar de tu nacimiento y te va a dar la dicha de nuevamente ver la luz en medio de tu camino. ¿Tú sabes cuánta gente hay hoy día que están de brazos cruzados cuando escuchan en las noticias que un padre mató a un hijo o que un hijo mató a un padre? Cuando escuchan en las noticias que niñas de 15 y 12 años son violadas por desconocidos. Cuando tú escuchas en las noticias un joven que llega de su trabajo, lo asaltan pero le dan un tiro y le quitan la vida, y tú que eres joven, actual, con herramientas, con un don y con un propósito de parte de Dios para inyectarle a esta juventud de hoy día, te quedas con los brazos cruzados viendo que el enemigo haga con la juventud de hoy lo que le da la gana. Mira, Nehemías tenía algo en contra, y era que todos estaban envueltos en la tristeza y viendo que su pueblo estaba destruido. Pero ¿qué hizo Nehemías? Él no se llevó de la corriente, sino fue en contra de la corriente. Cuando su pueblo decía que ya no podía más, que no iba a haber salvación, él dijo: sí, porque Cristo está conmigo, y fue y levantó la muralla de su pueblo. Yo no sé, espiritualmente hablando, en qué contexto estaba el pueblo de Israel con el Señor, pero el tiempo de ahora, yo quiero decirte que si esta generación ha dejado de orar, si esta generación ha dejado de buscar al Señor, si esta generación ha perdido el primer amor, es porque no se ha levantado un Nehemías dispuesto a levantar las murallas de oración, dispuesto a levantar las murallas de intimidad con Cristo, aleluya, para que fortalezca a la juventud, para que le dé entendimiento y sabiduría a la juventud, para que deposite el temor en los corazones de la juventud de hoy día. Yo no sé si tú que me estás escuchando no te ha puesto en pie de guerra, pero yo en este momento quise traerte esta palabra de parte del Señor y recordarte que tú eres la generación escogida de este tiempo. Yo no sé en qué área Dios te ha mandado a trabajar, pero
yo quiero que tú sepas que tú fuiste escogido para hacer un trabajo especial. Es más, eso es más práctico. Yo no sé si tú has visto la película del transportador. Este es un hombre que se le delega una función para que lleve algo a un destino y que llegue a salvo. Es decir, Dios desde tu nacimiento te entregó algo para que tú lo guardaras y lo llevaras a salvo en el trayecto de tu vida. Es decir, el propósito que Dios te entregó a ti no fue para que esté guardado o para que esté en el suelo por las voces que te llegan a tu mente y te dicen que tú no lo puedes lograr, que tú no estás preparado para alcanzar eso que ya Dios te entregó desde el vientre. Desde antes de tu nacer ya Dios te profetizó y te dijo lo que tú ibas a hacer. Es que yo no sé cómo es que hay gente que duda de lo que Dios ha puesto en su vida. Ay, porque es que ven que porque entienden que en su barrio hay jóvenes que andan y desandan y ellos con una palabra de parte de Dios para decirle a esa juventud se quedan callados. No le llevan esa palabra para que se acerquen a Cristo y están todavía con los brazos cruzados, viendo cómo está el mundo, viendo cómo está la juventud, viendo cómo está la adolescencia, viendo cómo está hoy día los niños, la niñez. Y esto no es posible. El Señor hoy te está diciendo, mira muchacho, yo te entregué algo. Tú fuiste escogido para levantar a aquellos que están desmayados, que están en ruina, que están en tristeza. Comienza a dar lo que por gracia yo te he entregado. Y hoy día vamos a levantarnos, vamos a ser esos hombres, vamos a ser esas mujeres valientes, porque por algo el Señor nos entregó una asignación especial. En nuestras iglesias vamos a levantar una generación de jóvenes que estén dispuestos a servir al Señor aún a pesar de la presión del mundo. Vamos a levantar una generación de jóvenes que esté completamente dedicado a alabar al Señor aunque todo el mundo esté en contra, porque nada es imposible para el Señor. Yo siempre le digo a los jóvenes de mi congregación que no podemos vivir como que estamos aquí por estar. No, es que por algo el Señor nos ha permitido vivir en este tiempo tan difícil, donde escuchamos guerras, donde escuchamos conflictos por doquier. Y hoy en día tú tienes la oportunidad de levantarte como la guerrera, como el guerrero e hijo de Dios para hacer su voluntad. Nehemías narra la Biblia que él pudo levantar las murallas, pero no fue porque solamente sí, la voy a levantar. No, hubieron muchas dificultades para que él no levantara la muralla de su pueblo. Y aún así él siguió fervientemente luchando para restaurar un pueblo que estaba destruido. Así que yo te voy a exhortar en este día que no limites tu potencial porque veas que nada te está apoyando. Recuerda que todo depende de ti. Dice su palabra, primeramente buscadme a mí y las demás cosas os serán añadidas. Si tú te propones en agradar al Señor, despreocúpate que lo demás el Señor se va a encargar para que tú seas esa generación que va a marcar la diferencia. Yo no sé qué significa esto para ti, si tienes que dejar o si tienes que abarcar ciertas cosas en tu vida, pero yo quiero que tú te detengas a escuchar la voz del Espíritu de Dios y que comiences a obedecer. El pueblo de Israel se divorció totalmente de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y hoy yo quiero invitarte a que obedezcas al Señor, a que te detengas a escuchar a Dios, porque el mismo que te dio una promesa es el mismo que la va a cumplir, porque Dios no es un Dios para mentir. Ese mismo que te entregó la promesa de que tú eres esa generación escogida, es el mismo que te va a respaldar para que tú cumplas con tu asignación especial. Hoy no quiero que te detengas en el yo no puedo, en el yo no creo, en el yo creo que no voy a poder lograrlo. No, en ese lugar que estás, en ese momento que te encuentras, si tú vienes a los pies de Cristo y le pides a Él que dirija tu vida, así como lo hizo Nehemías, yo sé que el Señor te va a respaldar. No te sigas quedando quieto, estático, cuando el enemigo está acabando, está haciendo y deshaciendo con esta generación. Levántate como esa generación escogida a lograr el propósito de Dios en las vidas de todas las personas que no conocen de Cristo, a crear esa semilla de fe en los corazones de esas personas que tienen hambre de escuchar la palabra viva. Y si tú estás dispuesto, el Señor te va a respaldar. Yo sé que hoy día me está escuchando
una generación que está dispuesto a todo por Dios. No mires cuán afectada está la sociedad. No mires cuán difícil está la situación. Solamente enfócate en que tú lo vas a lograr. Con una palabra de buenos días, Dios te bendiga. Oye, con un Dios te bendiga. ¿Tú sabes las cantidades de cosas que tú puedes hacer en la vida de muchas personas? Óyeme, con un saludo de Dios te bendiga, hay vidas que son restauradas. Hace unos días estaba escuchando un testimonio que le hizo Alofoken a Héctor Delgado, alias El Father. Él dice que en un momento que cuando él estaba en su depresión, teniéndolo todo, la fama, el dinero, todo esto, siempre acostumbraba a salir a su residencial en su carro llorando porque no podía hacer lo que realmente llenara su corazón. Y en una ocasión cruzó por el frente de un hombre que tenía un negocio, pero en ese instante estaba en la ruina. Y él se para y baja el cristal de su puerta y se queda mirando al Señor recogiendo todas sus pertenencias porque ya lo estaban echando de su casa. Pero ¿tú sabes cuál fue la postura de ese Señor cuando vio a Héctor Delgado bajar el cristal de su carro? Fue decirle un Dios te bendiga y gozoso. Y dice él que se quedó impactado porque al ver la situación que pasaba ese Señor, veía una gracia, una felicidad, una contentura. Y él se dijo a él mismo, wow, pero yo quiero eso que tiene ese hombre. ¿Tú sabes qué significa eso? Que el Dios que llena nuestros corazones no es el mismo que llena con cosas materiales. Él quería al Dios que estaba llenando a ese hombre, aún a pesar de ver la condición que se encontraba ese señor. Y él decía, yo quiero lo que tiene ese hombre. Mire, ese hombre está en una prueba difícil, pero aún a pesar, te daba los buenos días con alegría y con gozo. Y él decía, yo lo quiero, y lo logró. El mismo Cristo que tenía ese hombre lo tiene Héctor Delgado. Y él decía en su entrevista, mira, wow, qué gozoso me siento yo. No tengo el dinero que antes tenía. No tengo la fama que antes tenía. No tengo todos los poderes que antes tenía. Pero tengo algo más valioso que el dinero y que lo material. Es la presencia de Dios en mi vida. El perdón de mis pecados en mi vida. Y eso me llenó de tanta alegría. Ver cómo personas que fueron del medio, que tenían tanto dinero, ver profesar a Cristo y decirle a Cristo, te amo y ven y haz conmigo lo que quieras. Eso es lo mismo que necesita esta generación. Pero si no hay un Nehemías que esté dispuesto a levantar las murallas de la relación del ser humano con Dios, nunca va a haber una reconstrucción de esa relación. Hoy el Señor ya te ha delegado la misma funcionalidad que le entregó a Nehemías: reconstruir las murallas de su pueblo. A ti te dio la potestad de reconstruir la relación de esta generación con Dios. No sé cómo tú lo vas a hacer, el Señor ya te está hablando, pero hay una forma en que Dios te la dio y tienes que comenzar a accionar con eso. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, yo no sé cuáles son tus expectativas, pero yo quiero invitarte a que comiences a verte como Dios te ve. No comiences a verte menos, sino a comenzar a verte más como Dios te ve, porque eso es lo que realmente identifica a un verdadero hijo de Dios. Espero de verdad que estas palabras sean de bendición a tu vida y que comiences a creer que tú eres esa generación escogida con una asignación especial. Nehemías lo fue y lo logró, reconstruyó las murallas de su pueblo. Yo sé que Dios está hablando a tu vida y te está diciendo, levántate y reconstruye esa relación de tu generación conmigo. Ponte de pie y comienza a dar lo que por gracia has recibido. Espero de verdad que estas palabras se queden infundidas en tu corazón y que sean de grato placer y de bendición a tu vida. Comparte este mensaje con todos tus amigos, porque yo sé que así como lo fue contigo, lo va a hacer con todos los de tu generación. Háblale a tus amigos, háblale a los demás de que hay un Cristo verdadero. Hay un Dios de vida que fluye en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muchas gracias, mis amigos, por haber escuchado este mensaje. Espero que sea de gran bendición a tu vida y que todas las palabras se queden plasmadas en tu corazón y puedas poner en práctica lo que Dios te ha entregado a través de este mensaje. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones mil. No olvides de dejar tus comentarios. Chao, chao.